ver, está bien, los parlamentarios tienen que legislar, están haciendo su pega, no hay que aplaudirlos porque lo hagan. El tema es que hay una sensación en la ciudadanía en que estas normas, estas modificaciones han estado descansando mucho rato en el Congreso, que llevan, como lo decíamos en la mañana, Eduardo, están durmiendo en el Parlamento. Y fíjate que tenemos acá un documento que lo publicó ayer el diario El Mercurio, que de cada una de las 20 proyectos que están ahí sin urgencia en el Congreso, le hacen el catastro de cuántos se han demorado, cuánto llevan a la espera de ser votados. Por ejemplo, número 1, el aumento de pena por atentados contra la policía y gendarmería lleva exactamente un año, 365 días en el Parlamento. 2, la protección de policías y reglas de los 21 pies, 286 días. La tipificación del delito de sicariato, que va a ser votado durante estas jornadas, 1.521 días. Estamos hablando de harto años, pues. Multipliquemos 365 por 4, no alcanza, pero casi 4 años. Casi 3 años, perdón. Daños al transporte público de pasajeros y la infraestructura asociada a ellos, por ejemplo, el incendio de los buses del Transantiago de las micros, 1.464 días. La ley antiterrorista, 1.422 días. El aumento de las penas por infanticidio, 1.269 días. Los daños a lugares de culto, iglesias, parroquias, ¿cierto? Capillas, que han ocurrido mucho en la zona roja del conflicto mapuche. En ese caso, Simón, por ejemplo, está descansando esa normativa 1.219 días. Y así, Eduardo, suma y sigue. Es impactante la cifra y, de hecho, acá en el estudio, Rafa Venegas nos ha preparado también un informe porque queríamos ver en términos concretos, Rafa, lo que significa estas leyes que han estado durmiendo en el Congreso. Sí, ¿cuánto se demora una ley en Chile? Esa es la gran pregunta. Rafita, ¿Cómo están, Mari? ¿Cómo está Eduardo, Felipe? A todos en la casa. ¿Cuánto se demora una ley en Chile? Uno podría poner un promedio, uno podría decir, las leyes en Chile demoran tanto. Bueno, ahora el concepto es fast track, vía rápida. Y aquí es donde el gobierno, también el legislativo, dijeron, bueno, en 90 días vamos a sacar 15 normativas que están, lo que dicen, descansando en el Congreso, no han sido debatidas. Y ahí es donde uno empieza a revisar. Y aparte de esas 15, hay otras 7. Cuando uno empieza a mirar las que han estado en el Congreso durmiendo literal, claro, veamos cuál... Déjame responderte antes la pregunta. Cuando tú dices cuánto se demora una ley, yo creo que depende a quién beneficie. Depende, si el beneficio es para ellos, va a ser muy rápido. Depende de la voluntad. Ejemplos concretos. Hay concretos. Y lo vamos a ir diciendo. Por ejemplo, y para ponerlo ahí, un feriado para el 18 de septiembre, para ser bien genérico, menos de un mes para una normativa. Ahora, desde la primera que vamos a revisar, y aquí tenemos como referencia el 25 de marzo pasado, o sea, el sábado anterior, vamos a ver que el delito de sicariato, el primer hecho, y aquí mucha atención con esto, porque nos vamos a centrar en este proyecto, es el que más tiempo ha estado sin ninguna tramitación, o al menos ninguna significativa. 1.531 días. Esto se presenta en el gobierno del presidente Piñera en ese tiempo. Y ese proyecto, y aquí quiero poner un punto, ha estado todo ese tiempo sin avanzar, incluso hoy día está archivado. O sea, se ingresa al proyecto y estamos hablando de un contexto, porque muchos de estos hechos, al igual que lo decía Mauricio Duche en la entrevista, se dan por una situación que ocurre. Sí. En ese momento, o un poquito antes más bien, se dio a conocer el caso de María del Pilar Pérez, claro, la denominada Quintral de Seminario. Por tanto, el sicariato estimaba en ese momento el senador Francisco Chaguán, que presenta el proyecto, que había que legislarlo. Y ya había, perdona Rafa que te interrumpa, y ya habían visos que este tipo de delito ya estaba llegando a Chile. Exactamente. Ahora, lo que tú dices, claro, porque tiene que ver con un caso de alto impacto, ¿verdad? Impacto mediático. E impacto en la población. Pero ya había luces respecto a que estábamos exportando delitos que no estaban en Chile. Entonces, por eso se presenta ese proyecto, pero claro, como suele ocurrir en Chile, si no está la voluntad por parte del Congreso, y si es que el Ejecutivo, en este caso sí, no quiere, le quiere poner patrocinio, se puede quedar ahí eternamente. Y ahí están los tiempos, que muchas veces uno escucha a los parlamentarios que el gobierno no acelera, que el gobierno pone los tiempos, que le pone suma urgencia, urgencia inmediata, urgencia... Toda esa conversación se da y finalmente hace que ese proyecto tenga 1.531 días al sábado. Uno ve esto que tú nos presentas, Rafa, y da rabia, porque uno dice, mira, no sé si se podrían haber evitado sicariato, pero después hemos visto sicariato en este trayecto que pasó de partida del empresario Viña. Uno dice, bueno, si hubiera existido este proyecto de ley, quizás podría haber amedrentado un poquito más a esos delincuentes, quizás no, quizás sí, pero uno dice, bueno, ¿y ahora se va a revisar después de esta cantidad de años? Y te tengo una novedad. Ese proyecto es muy simbólico y lo vamos a dejar como ejemplo. ¿Por qué? Porque el proyecto que se revisa hoy
en el Congreso no es este, sino que hubo otros 4 delitos, otros 4 proyectos. Por lo tanto, el que se revisa hoy es el quinto del mismo tema. Usted dirá, es que un proyecto pretendía modificar el Código Civil, el otro el Código Penal, el otro significaba cambiar la figura, tipificar distinto. Entonces empiezan a aparecer varios proyectos que tienen como fin establecer el mismo delito o sancionar pero ahí el mismo entonces delito. estamos hablando de egos, que no se aprueba porque son otros los que quieren llevarse Puede el ser crédito una justificación esa. de Lo haber otro aprobado que- el proyecto. Claro, y lo otro es que quienes están parlamentando en ese momento estiman que esa fórmula podría ser muy compleja, que podría tener poco efecto, por ejemplo. Por lo tanto, hay varios motivos, pero en lo concreto, ese proyecto, por lo menos la de sicariato, se va a revisar en la jornada de hoy, ¿sí? En el turno de la mañana, perdón, en la tarde. En la tarde, entre las 5 y las 7 de la tarde, se va a revisar el de sicariato actual, que es el quinto de esta misma... Quiero agregar algo ahí, porque cuando uno ve 1531 días, es una locura. Sí, claro. Es realmente una locura. Y ¿sabe lo que chorea, lo que indigna, lo que aburre, apesta? Que finalmente puede que no haya evitado algún hecho de esta naturaleza, porque el delincuente está por sobre la norma, o sea, le importa todo le da lo mismo todo. A este delincuente le interesa la plata en el bolsillo y le da lo mismo la vida de la otra persona. Va a ir con la pistola, con lo que sea, a cometer el delito, porque él necesita las lucas en el bolsillo. Pero lo que da rabia es que uno, entendiendo eso, esperaría que aquellos que están en el Congreso, que tienen que estar por la voluntad de los electores, de los ciudadanos, deben estar un poco más a tono con las necesidades de la gente, aunque sea simbólico, señalar un punto, marcar una referencia de que este tema nos preocupa, y como nos preocupa se ve en el marco legal vigente, y esa falta de conexión, de sensibilidad con lo que realmente le molesta a la gente, porque para nadie es un misterio, desde la A a la Z en el mundo político, que la seguridad es un tema relevante. ¿Cómo no le toman el peso a lo que representa desde el punto de vista incluso simbólico, que se hagan cargo de esta cuestión? Hoy día esto es un pastelazo que les llega a la cara, y de verdad, y lo vamos a hablar después, tenemos 2 presidentes de partido en un rato más. Yo siento que de pronto debería un poquito de vergüenza respecto a que tenga que morir otra carabinera para empezar a meterle urgencia a todos los proyectos, para que ahora dijeran, sí, ahora sí, ya, oye, no vayamos distrito esta semana, no, metámonos acá porque tenemos el agua al cuello. Pero bueno, se lo tuvieron el agua al cuello cuando atropellaron al carabinero, tuvieron el agua al cuello cuando al carabinero Retamal, Carlos Retamal, con 12 de octubre, le agarraron a fierrazos. O sea, si no lo tuvimos el agua al cuello en esos momentos, ¿cuándo? ¿Ahora? Eso es lo que aburre, indigna, y yo creo que también genera esta sensación de la gente que les dice, no hacen nada, son unos vagos. Sí, Eduardo, pero ¿sabes qué? Hicimos un ejercicio. Hicimos el siguiente ejercicio ante la pregunta, ¿cuánto se demoran las leyes en tramitarse en diferentes países? Y fuimos a lo, comillas, y lo pongo así, lo que rodea el deporte. Iba a decir lo deportivo, pero no. Vamos a irlo y te lo voy a mencionar, no está en esta gráfica en específico, y tiene que ver con la ley de violencia en los estadios. 3 países, Argentina, Inglaterra, Chile. Argentina, a propósito de un hecho que ocurrió un día en que un joven de 14 años muere en un estadio. Y pongan en este contexto. Un día, 14 años, un joven, se tramita una normativa, una ley. Esta normativa se saca en 3 meses. 3 meses. 3 en meses. Argentina. Sí, y aquí quiero poner varios puntos. Se saca en Argentina luego de 3 meses una normativa. ¿Se acabó la violencia a los estadios en Argentina? Dejo la pregunta, no la quiero contestar. Luego, Inglaterra, los hooligans. Claro. Aparece una tremenda catástrofe con 85 muertos en un hecho puntual, lo que decía Felipe, muy mediático, lo que impacta a toda la ciudadanía. Se estima que hay que endurecer las normativas. ¿Cuánto se demoró esa normativa en salir a la luz? 10 meses. Quiero decir con esto... Y nosotros llevamos 1474 días. No, pero No, sí, este otro proyecto. Pero sabes, Mari, también, el tema es el siguiente. Cuando vemos, y ahí está, y quiero poner el punto para dar cuenta de los hechos. Algunos dicen, sale la normativa, ¿qué tan efectiva es? Decía Mauricio Duche. Bueno, si salen las normativas así, a lo mejor no tienen efectividad. Y ahí es donde está el debate que a veces, y quiero ponerlo ahí para contraponer también el punto, a veces podría justificarse el que algún delito se demore más en tener una normativa. Y para ese ejemplo, ¿cuánto nos demoramos en Chile con la ley de violencia en los estadios? En Chile no han pasado hechos de violencia tan simbólicos con muertes. De hecho, la muerte más masiva en un estadio fue el año 93 en un amistoso entre Colo-Colo y Real Madrid, que fue porque se cayó una techumbre. Claro. Y el año 55 en la final del Sudamericano entre la selección chilena y la selección argentina. Claro, pero mucho más atrás. ¿Y cuándo sale la normativa? La normativa empieza el año 94, se demora 44 meses.
O sea, un tiempo bastante considerable. 3 años y medio. Entonces, Argentina se demoró una normativa de la misma característica que estamos describiendo, 3 meses. Inglaterra 10, Chile 44 meses. Por lo tanto, después viene el punto. ¿Se acabaron los hooligans en Inglaterra? Al menos a simple vista, No. las normativas en Inglaterra, pero uno ve Cambió, en los estadios cambió bastante. y el no hay, hooligan. por ejemplo, rejas Rejas. en el público. Uno podría decir funcionó porque ya se pudo jugar fútbol. ¿En Argentina ha terminado la violencia en los estadios? No. 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 Y ahí, normativa 3 meses. En Chile, 44 meses, ¿se ha acabado la violencia en los estadios? Para nada. De hecho, va increciendo. Ahí es donde uno empieza a mirar, poniendo el contrapunto de Sí. cuando Ahora, una normativa pero se saca independientemente solamente de eso, y luego va- independientemente de eso, aquí lo que tenemos nosotros que medir es la eficiencia de nuestro poder ejecutivo, o sea, nuestro poder legislativo. Y si me estás diciendo que se demoran 3 años y medio sobre un tema que semana a semana es agenda, no porque no hayan muerto pocas Exacto. personas, es agenda, lo vemos, hay partidos que no se pueden hacer porque están ahí Sí, los sí. niñitos, seres de luz, con todo respeto, como usted, Felipe, arriba de las tribunas, o sea, 3 años y medio. Falta la celeridad que uno esperaría. Por supuesto, por ¿Qué supuesto. más Ahora hay tenemos una acá? normativa hoy día vigente en Chile también. Vamos a revisar y aquí como son 20 vamos a ir avanzando porque muchos de ellos tienen que ver con hechos puntuales. Uno, por ejemplo, 1474 días. Y vamos, cuenta regresiva. Daño al transporte público. ¿Cuántas veces lo hemos visto? Muchos. Esa normativa no avanzó nada. Los Esa overoles normativa en blancos. particular. Los overoles blancos que Overoles son blancos. los principales responsables. Por ejemplo, ley antiterrorista, ¿les suena? 1432 días. Y también hay una crítica respecto a qué tan eficiente ha sido esa ley También. antiterrorista. También. 1279 días, aumento de penas en el infanticidio. Un tema que al parecer no tiene ninguna urgencia, por lo tanto no se ha tramitado al menos ese proyecto que lleva ese tiempo ahí. Luego, daños a lugares de culto, 1229 días. En iglesias. ese momento, daño a iglesias. Y seguimos con la segunda lámina. Esto es la referencia al 25 de marzo. Pero fíjense cómo empezamos a mirar esta cuenta regresiva de los que más han demorado en siquiera Y, tramitarse. no, y